que no funciona. Ahora, que vaya a estar favoreciendo determinados intereses, ese es otro tema que habrá que analizar de una manera diferente. Pero, por favor, tenemos que poder comunicarnos. Transparentar los lobbies, porque lobbies existen, o sea... Pero además, ¿qué cosa llamamos lobby realmente? Porque en realidad es trabajar conjuntamente, que es algo que nosotros venimos predicando hace mucho tiempo. Se ha estado trabajando a espaldas de los que tienen que hacer las inversiones, a espaldas de la gente que es la que va a arriesgar su plata para generar puestos de empleo. Claro. Y tiene que ser todo lo contrario. Tiene que haber buena comunicación, tiene que haber libertad de comunicación. Estoy de acuerdo que sea lo más transparente posible. Claro, es que la lectura, la lectura común es, claro, está contactándose directamente con el ministro buscando un beneficio personal. Y en el cual el ministro, si es que le hace el favorcito, termina también beneficiándose. Esa es la lectura que se tiene de los empresarios o los emisarios que se acercan al ministerio a hacer precisamente este trabajo de lobby. En todas partes del mundo, los empresarios hablan con sus ministros y traen proyectos. Y los ministros o los ministerios en general, no solamente la persona, porque es todo un equipo de gente, terminan evaluando los proyectos si son viables o no son viables. Esto es algo que se hace en todas partes del mundo y es la manera de construir bienestar para un país. Si yo voy generar, me imagino que un clima de tranquilidad a quien piensa invertir, por lo menos ver cuál es el derrotero y por dónde voy a ir mi inversión. Y tengo que poder hacer consultas y si me han planteado que se va a resolver de una manera un problema, consultar si el problema se ha resuelto o no, no tiene nada de malo. Son temas que sí se deben hacer, sí se dan en otras partes del mundo. Y es la manera de construir. O sea, si yo voy a poner un negocio en un predio que tú tienes, lo mínimo que puedo hacer es preguntarte cuáles son las condiciones, claro, está saneado. O sea, y tengo que poder conversar. Si vamos porque desconfiamos, a cerrar todas las puertas, el país es inviable. No va a funcionar. Tenemos que poder conversar, las puertas tienen que estar abiertas. Obviamente no debe haber favorecimientos para determinadas personas en particular. Pero sí debe haber unas puertas abiertas siempre. Y esa es la manera que un país funciona. Imaginemos que en nuestra casa, digamos, a nuestros hijos nunca los escuchemos o nunca hablemos con nuestros hijos. ¿Cómo va a funcionar nuestra casa? De acuerdo. No funciona, ¿no? Ana Jara, entonces, apenas asumió el primerato, tomó las riendas del diálogo político que había quedado suspendido con el intento que hizo Juan Jiménez Mayor. Pero si nos remontamos, en realidad los puentes se quemaron con la propia postura del presidente de la República, Ollanta, que se aisló y se enfrentó a todos los grupos de oposición. Yo creo que se han cometido errores al comienzo. No puedo juzgar las motivaciones, pero se han cometido errores, sí, se han cometido errores. Pero nuevamente, tenemos que pensar como peruanos. ¿Es nuestro presidente? Sí, es nuestro presidente. ¿Es quien está dirigiendo los destinos del país? Sí. ¿Tienen esa certeza? ¿Qué opinan sobre el rol de Nadine Heredia? A nosotros no nos cabe la menor duda que consulta y que habla con ella, pero también, otra vez, voy a hablarlo como si fuera mi negocio. Si yo no consultara nunca con mi esposa sobre mi negocio, o si por el hecho de consultarle sobre mi negocio estoy diciendo yo ya no manejo el negocio, tampoco funciona. O sea, yo creo que estamos mirando... Se están haciendo muchas olas respecto a lo que se dice. Nadine Heredia tiene injerencia y toma decisiones a nivel del Ejecutivo cuando no le corresponde. Se hacen muchas olas, en visión de los empresarios. ¿Se hacen demasiadas olas respecto a ese tema? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que están mirándose más los temas políticos que los temas realmente profundos y técnicos del país. Y no estoy queriendo defender a ningún gobierno en particular, sino... Como digo, sí se han cometido errores, faltó diálogo con el sector privado los primeros 2 años, eso es real. Pero después se ha ido cambiando la forma de trabajar y creo que se está empezando a tratar de construir un diálogo que lo que no deberíamos hacer como peruanos es destruirlo. Conversaba con un congresista, no puedo revelar el nombre, que me decía que el empresariado veía con muy buenos ojos que fuera Nadine la que tomara las decisiones, porque más temor le temían a Ollanta con su corazoncito de la gran transformación y que terminó cediendo para ganar la presidencia a la hoja de ruta. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente varias veces y él es una persona pragmática y sí, mi impresión, o sea, yo puedo haber estado en desacuerdo en varios temas que él ha planteado en su momento. Mi impresión es que él realmente sí quiere construir ese Perú que estamos buscando todos. Y por eso probablemente es que sí está habiendo rectificaciones.
el plan de diversificación productiva, reconociendo que hay todo un tema de trámites y de permisología que tenemos que mejorar, eso no ha existido nunca. Si uno lo ve desde el punto de vista del sector privado, eso es sumamente necesario. Cuando he conversado con el ministro Gessi, él siempre me habla de sus conversaciones con el presidente y que coordina mucho con el presidente. Y yo no escucho, digamos, de parte de él, por ejemplo, que esté coordinando con la primera dama. No sé si lo hará o no, pero se nota también un diálogo muy fluido del presidente, en este caso del ministro Gessi, con el presidente. Entonces, yo no sé, como digo, que si consulta con su mujer o no, muy probablemente, y yo también lo haría, muy probablemente también. Claro. Entonces, no sé si estamos generando algo mucho más grande de lo que es y poniendo en riesgo lo que hoy estamos viviendo en el país, que es este crecimiento que se está frenando, ¿no? Ahora, entiendo que, claro, el sector es mucho más pragmático, pero sin embargo las leyes se generan en un ambiente político bastante complicado. Estamos de cara a las elecciones y quisiera saber cuál es su impresión de todo lo que se está revelando en un trabajo coordinado de prensa con las instituciones que velan porque sean transparentes y con candidatos idóneos. Y tenemos unas listas que son, o sea, de gente prontuariada, porque ese sí, es el correcto. término. Narcocandidatos que ya han dicho que los van a separar, candidatos con condenas que no han cumplido, que también van a ser separados. ¿Cómo miran el proceso? Además, sobre todo al interior del país, donde no son los partidos políticos los que tienen la presencia, sino movimientos que surgen de la noche a la mañana para llevar a un determinado candidato al poder. Mira, y ahí estás tocando un tema que es sumamente interesante, que sí nos debe preocupar, pero no nos debe asustar. Y quiero explicar por qué. Hablemos de institucionalidad. Hoy necesitamos que las instituciones funcionen. Yo sé que es un escándalo y que es un problema que tengamos muchos, por ejemplo, presidentes regionales que están presos o que están procesados, y lo mismo con gobiernos locales, pero si lo miramos de una manera un poquito distinta, eso significa que la institucionalidad está empezando a funcionar. Y que hoy ya no se está permitiendo, por lo menos no como antes, que un narcocandidato o que un candidato o con un presidente regional o un alcalde robe y no le pase nada. Hoy están empezando a pasar cosas. Y yo creo que esos son los primeros pasos de un país que está madurando. Porque antes eso quedaba totalmente impune. Hoy, por lo menos, está pasando. El hecho que antes de las elecciones ya se esté diciendo, existen tantos narcocandidatos, tantos prontuariados, y ya se esté empezando a investigar, es algo que no había ocurrido antes en el país. Ahora, yo siempre me hago la pregunta, igualito hemos tenido candidatos con prontuarios y narcocandidatos antes. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que como país, por lo menos así lo vemos nosotros, como país estamos madurando. Y hoy nos estamos fijando, hoy ya estamos queriendo tomar acciones se está antes. fiscalizando. Eso es mucho más sano. Ahora, que hay un problema por resolver, lo tenemos que resolver. Pero hoy, ¿a quién se lo reclamamos? ¿A los partidos políticos? Lo que pasa es que en el Congreso no se les da la gana de hacer reformas en la ley de partidos políticos porque no les conviene. Bueno, tenemos que elegir mejores congresistas para futuro. Y ahí también nuevamente yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer todos los peruanos, porque todos los congresistas no han llegado por su cuenta. A los congresistas los hemos elegido nosotros, los peruanos, y los hemos puesto en el Congreso. Si elegimos mejor, si somos más cuidadosos, y yo estoy convencido que vamos a ir mejorando como país en eso. Si cada año o cada elección aprendemos a elegir mejor, nuestro Congreso va a ser cada vez mejor. Y esperemos que con lo que nos ha estado pasando vayamos aprendiendo. Recordemos que tenemos muy poco tiempo realmente siendo democráticos nuevamente y tenemos un proceso de aprendizaje que seguir, ¿no? Bien, le agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros, señor Salazar, y estaremos atentos a mañana que surjan los anuncios que su gremio está esperando. Encantado, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, los fujimoristas han pedido que ninguna bancada acoja al expulsado Víctor Grandes tras el escándalo de explotación sexual de menores. Además, ahí están viendo las imágenes del exalcalde Castañeda, que ha anunciado propuestas de campaña para el transporte masivo. Y Susana Villarán ya está oficialmente de licencia y libre para hacer campaña por su reelección. Regresamos.